Trump impone aranceles a una larga lista de países en el mundo, entre ellos a Honduras, con un 10%. Economistas advierten que la imposición de un arancel del 10% para Honduras tendrá efectos adversos para la economía y los consumidores. Socio de transportes logísticos, es fundador de Libre. Tiene un hermano que trabaja en el CNE cercano a Marlon Ochoa. Hace 12 años prestan servicios al CNE, revela transportista Carlos Fonseca. Suspenden audiencia a transportista Carlos Fonseca por sufrir problemas de salud. Testimonios de transportistas revelan que las órdenes para pasear las maletas electorales en la capital la dieron los militares. Militares inician acercamientos con sociedad civil y el sector privado para contar su versión de lo ocurrido el 9 de marzo con las maletas electorales. Agentes de la ATIC y de la DPI intervienen en Centro Logístico Electoral para investigar denuncias sobre helio electoral. En nuestra ruta TN5 le llevamos a las cristalinas aguas azul turquesa de la isla de Roatán, sus playas, su cultura y su ambiente de verano. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Bajo el argumento que los contribuyentes estadounidenses han sido estafados durante 50 años y que eso no ocurrirá nunca más, el presidente de los Estados Unidos anunció este miércoles un arancel general del 10% para todos los productos que se importan a Estados Unidos y aranceles específicos de diferentes porcentajes para unos 60 países, entre los que están las principales economías del planeta. Para los países del Istmo Centroamericano, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana, aplicó el arancel mínimo del 10%, a excepción de Nicaragua, que fue de 18%. Sin embargo, a sus principales socios comerciales les aplicó aranceles desde 25 hasta 50%, siendo el paquete arancelario más grande del siglo. Trump nombró este 2 de abril como el Día de la Liberación, ya que afirma que sus medidas representarán una nueva era para los estadounidenses. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 2 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Tal como le anticipamos, la decisión del presidente de los Estados Unidos de imponer aranceles alcanzó a Honduras con un 10% y aunque se desconoce qué productos serán gravados, el impacto deja variadas opiniones entre los economistas y empresarios. Es importante recordar que más del 52% de las exportaciones del país van para el mercado estadounidense. La onda expansiva de la guerra comercial de Donald Trump nos alcanzó con un 10%, un primer misil que sin duda tendrá un impacto negativo, advierten los economistas, porque aunque se desconoce qué productos serán afectados, al final Estados Unidos es el principal socio comercial. Sin duda va a ser negativo, sobre todo hay que ver qué productos son los que van a recibir este incremento arancelario, luego el volumen de exportaciones, pero sobre todo lo más importante es cuantificar el impacto que podría tener en la cadena de valor interna en el país, el desarrollo del empleo. Honduras le vende a Estados Unidos $5.809 millones, o sea, el 52.6% del total de sus exportaciones. Si el arancel fuera para todos los productos, tendría un impacto de $580 millones en el precio final al entrar a Estados Unidos, lo que podría reducir el consumo. En primer lugar, es en estricto hecho una violación del Tratado de Libre Comercio, RD-CAFTA, y por el otro lado, significaría un encarecimiento de nuestros productos para los consumidores estadounidenses y que muy probablemente se vea entonces reflejado en una reducción de la demanda de nuestros productos.
Y si Honduras decide responder con un arancel igual a los productos estadounidenses, también nos impactará, ya que se importan 6.400 millones de dólares al año, desde combustibles, medicamentos, alimentos, maquinaria e insumos para producir. Eso va a repercutir en una mayor inflación, o sea que va a tener dos efectos, tanto por lo que vendemos allá o por lo que compremos de ellos. Esta guerra representa un cambio drástico en la política comercial y económica de Estados Unidos con un impacto mundial, pero algunos empresarios consideran que el hecho que a Honduras solo le hayan aplicado un 10% puede ser positivo para atraer inversión. Pero las industrias ganadoras solo serán aquellas que sean eficientes y logren reducir sus costos. Sara Carranza, Telenoticias. Dos invitados esta noche. No estamos en frente a frente, estamos en Tener 5. Aquí las preguntas y las respuestas son breves. Rubén Darío Sorto y Roberto Lagos en San Pedro Sula y en Estados Unidos. Un empresario que hablará hasta mañana, pero es muy influyente en el país, le decía a Sara Carranza, bienvenido esos aranceles de Estados Unidos. Y a Honduras el 10%, ¿nos conviene? ¿Nos conviene esos aranceles, Rubén Darío Sorto? No, definitivamente no, no le convienen ni a Honduras ni a ningún país del mundo. En este momento, lo que está ocurriendo en Asia es que estamos viendo una caída de las bolsas de valores en más de un 3% en promedio, en Nikkei, en Japón, en la bolsa de valores de Corea del Sur, en Seúl, de igual manera hay una caída y obviamente los analistas lo primero que identifican es que un impacto para toda la economía global sería una reducción en el consumo y una reducción en el Producto Interno Bruto. El día de hoy por la tarde, Bloomberg hacía una proyección que si se mantuviesen las tarifas arancelarias aplicadas por el gobierno Trump, la reducción en el Producto Interno Bruto global pudiese rondar en un 0.5% de todo el Producto Interno Bruto global. Eso traducido en valores monetarios, estamos hablando de alrededor de 1.2 trillones de dólares o billones de dólares en la denominación latinoamericana. Pero lo más importante, y así rápidamente, le menciono cuáles son los objetivos que persigue el presidente Trump, la administración Trump. Reducir el déficit comercial de Estados Unidos, que está a un nivel máximo histórico, atraer inversión a Estados Unidos para producir localmente y generar empleo en la economía norteamericana y generar impuestos para reducir el déficit fiscal que hoy asciende a 1.7 billones de dólares solamente en pago de intereses de una deuda que asciende a 37 billones de dólares y que sobrepasa en casi 10 billones de dólares el PIB norteamericano. Es decir, no es una medida que Trump no haya pensado, que su equipo económico no hayan analizado, pero obviamente hay consecuencias positivas y negativas para la economía global y por ende para Honduras también. ¿En qué coincide y en qué disiente Roberto Lagos de la opinión que hemos escuchado de Rubén Darío Sorto? Totalmente tendrá un impacto sobre la economía global. Y el objetivo prioritario, tal como lo describió Rubén, es básicamente cambiar ese déficit comercial. ¿Qué significa esto? Sencillo. Estados Unidos, ¿verdad? Está importando demasiado. Entonces, quiere ponerle un costo elevado a las importaciones, depreciar el dólar y hacer más atractivas las exportaciones. Entonces, si eso ocurre en la economía global, si las exportaciones de Estados Unidos se vuelven más atractivas, eso incrementa el sesgo importador de Honduras, ¿verdad? Porque ahora va a ser más barato, de cierta forma, comprar en términos reales esas, ¿verdad? Exportaciones norteamericanas que son nuestras importaciones. Pero también, al caer la demanda, nuestras exportaciones caen. Y entonces eso provoca un efecto, primer efecto, en reservas internacionales. Hay otro efecto.
Cuando usted coloca aranceles, los aranceles los pagan las personas que compran las exportaciones de los países. Es decir, si Rubén le vende café a una compañía en los Estados Unidos, la compañía en Estados Unidos es que va a pagar 10% adicional, ¿verdad?, del café que Rubén le vende. Eso es para recaudar. Pero ¿qué ocurre? Esto lo que provoca es que hay un efecto traspaso directamente a precios y el efecto traspaso es de 100%. Es decir, el precio, la persona que compró el café se lo traspasa totalmente a los consumidores americanos. Por lo tanto, lo que ocurre es que las compañías americanas empiezan a sustituir los productos de exportación con producción doméstica. Esa es una parte. Y en una segunda etapa, con producción de países que son capaces de reducir los costos, de bajar sus costos marginales. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Los países que son altamente eficientes y que tienen capacidad para bajar esos costos marginales. Pregunta, ¿la industria hondureña es capaz de bajar costos marginales en este contexto con costos de energía elevados? Difícilmente. Bueno, al menos una fuente empresarial nuestra estaba encantado hoy con este arancel del 10% a Honduras, pensando que si otros países tienen aranceles mayores, quizá algunas inversiones si vienen para acá, Rubén Darío Sorto. No funciona así, Renato. La Bien. economía definitivamente no es impactada, y más en nuestro caso, y tal y como lo dice Roberto, lo que mueve la inversión son las eficiencias y los niveles de productividad. Y si Honduras no es más productivo, si los costos de Honduras no son más competitivos frente a estas naciones, pues difícilmente vamos a atraer inversión. Sin embargo, cabe hacer algunas acotaciones, específicamente en un tema que ha tenido un impacto positivo en la economía hondureña, en el tema del café. Durante estos primeros meses y esta cosecha, Honduras se ha visto beneficiada por un incremento en el precio internacional del café. Las exportaciones de uno de los países proveedores principales de café robusto específicamente, utilizado en el café instantáneo en Estados Unidos, es Vietnam. Vietnam sufre un incremento del 49% del valor del café robusta, que se acerca bastante al precio del café arábiga, que es el que exporta a Honduras. Entonces ahí la sustitución y el impacto de un menor arancel sí se aplica y Honduras sí recibe un beneficio en un segmento y en un producto específico, pero no en la totalidad. Termino. Hace una hora y media llamé a nuestra experta en economía, la periodista Sara Carranza, y le pregunté en mi oficina, explíqueme por favor la decisión que ha tomado el presidente Donald Trump, y me dice, pedagógicamente, Trump asegura que los países le imponen aranceles a Estados Unidos a través de la manipulación de divisas, que no es otra cosa que las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Algunas veces tienen que depreciar más la moneda y con más celeridad y a través de las barreras comerciales. Como lo dijeron ustedes, Estados Unidos quiere equipararse, está importando mucho y exportando poco. Por favor, en resumen, ¿qué conclusión le podemos dar a Honduras sobre estos aranceles del 10% promedio en el mundo? Y algunos países, he visto que algunos países tienen aranceles, pero del 45, 50%. Bueno, Nicaragua 18%, por favor, de manera breve, Roberto Lagos. Sencillo, que una industria sea beneficiada no implica que va a beneficiar a toda la economía. Correcto. Y ese es el error, porque el sector privado de una industria beneficia, ¿verdad?, a esa industria específica, pero no significa que no hay otros efectos. La economía no solo es estática en el sentido de que usted solo puede ver un solo efecto. Hay muchos efectos interactuando al mismo tiempo y hay que ver en el agregado qué efecto es el que domina. Obviamente es negativo para el mundo,
es mayor inflación, ¿verdad? Y adicionalmente, menor demanda de productos en general. Entonces tendrá impactos definitivamente en la economía hondureña debido a la conexión y correlación entre la economía hondureña y la economía americana. Gracias, Roberto Lagos. Rubén Darío Sorto. En una sola palabra y en resumen de lo que acaba de comentar Roberto, hay un incremento en la volatilidad en los mercados y esa volatilidad lo que genera es inseguridad, incertidumbre y esa misma incertidumbre aleja las inversiones que nos interesan atraer al país, inversiones para generar empleo. Entonces, no, las tarifas arancelarias nos hacen retroceder 100 años. Estados Unidos no estaba en estos niveles de tarifas arancelarias desde 1930, hace casi 100 años. Y ese retroceso a una economía totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy, pues genera precisamente las distorsiones, las asimetrías y los problemas que visualizan precisamente las firmas que aseguran los riesgos. Lo que vamos a ver es un incremento en el riesgo global y eso va a tener un impacto severo en el costo del dinero y obviamente en el bolsillo de los consumidores. Esta noche en Telenoticias los economistas Rubén Darío Sorto y Roberto Lagos aquí en el noticiero estelar de Honduras analizando las repercusiones en el mundo y específicamente en nuestro país de estos aranceles anunciados hoy por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En otra temática, suficientes razones, entre otras, para que desde la industrial zona norte de Honduras se pida un alto a la confrontación y la polarización de la clase política, al indicar que la situación del empleo y la inversión en el primer trimestre del año ha sido desalentadora. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Alto a la confrontación es lo que solicitan a la clase política algunos directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Clase política dañina le llaman porque con sus posturas afectan la generación de inversión y empleo, que en los primeros 3 meses del año no ha mejorado. Ha habido una desaceleración, realmente la producción nacional se ha visto completamente afectada. El sector MIPYME también ha sido afectado porque no hay, en estos primeros 3 meses del año no han habido resultados que no se han dado ni en el 2024-2023. Quiere decir que fue dañina estas primarias y principalmente la confrontación política. No hubo las ventas ni para la clase MIPYME ni para el productor nacional. Y eso es el llamado que nosotros hacemos. Los políticos deben preocuparse por los que ya estamos invirtiendo en el país, para que podamos seguir adelante. Indica que se necesitan enviar mensajes positivos, pero esto no está ocurriendo. Por el contrario, es desalentador lo que sucede previo a la declaratoria oficial de las elecciones primarias que esperan surja en la fecha indicada. Nosotros como gremio interesado a ver un país estable, un país en paz, un país democrático, lo hemos recibido la garantía del presidente Redondo que no va a haber ningún problema social, política sobre temas políticos del país, que sí va a haber declaratoria de las elecciones primarias el 8 de abril y es la que esperamos que se cumplen todas esas ambiciones que nosotros estamos pendientes para garantizar el paz social y la democracia en Honduras. Con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un 10% de aranceles a Honduras, así como a otros países, la situación se complica aún más, considera este economista, y los políticos deben prestar atención a esto. Nosotros nos estamos cada año con menos inversión directa, externa, y la única inversión que hay es la cuestión de las utilidades, reinversión de utilidades para los que ya están acá. Tenemos que cambiar ese esquema. Pero ya dejar de estar en estas cuestiones que producen tanta incertidumbre, que son las cuestiones políticas. Tenemos que ya desviar esa atención y dedicarnos realmente a cosas que nos van a reactivar la economía nacional, pero no vemos eso actualmente, ¿verdad? Ante esto dicen que el llamado al diálogo es urgente, así como generar paz, esperanza y respuestas a flagelos como el desempleo que enfrentan miles de hondureños.
Después del anuncio de Donald Trump, del análisis de los economistas Roberto Lagos, de Rubén Darío Osorto, no pueden y no deben nuestros políticos seguir generando incertidumbre en el país como lo vienen haciendo desde hace varias décadas. Sumado a esto, a las repercusiones que tienen estos aranceles, vean ustedes las expresiones de nuestros empresarios. Y ustedes, élite política, sumándole más incertidumbre al país. Y es donde la sociedad se pregunta, ¿qué compromiso tienen ustedes con Honduras y su desarrollo y que la gente salga de la pobreza? Por eso cada vez más la gente cree menos en ustedes, cree en el sistema democrático, pero no creen en el comportamiento ambicioso, pequeño y mañoso de nuestra élite política. Luego de varias semanas de incrementos al precio del aceite de cocina, productores y procesadores de palma africana y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico firmaron un acuerdo de estabilización del precio de fábrica del aceite a granel. En el convenio se estableció que el precio de salida de fábrica de la libra de aceite será de 19.27 lempiras, asegurando que habrá estabilidad durante los meses de abril, mayo y junio. El precio fijado debe permitir que el costo para el consumidor final no supere los 25 lempiras por libra. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El Banco Central de Honduras informó este día que en el primer trimestre incrementó a 59.9% la adjudicación de divisas que solicitan los diferentes sectores productivos para la importación de productos, pero de acuerdo con el sector privado es una mejoría que obedece al aumento de ingresos por remesas y mayor precio del café, por lo tanto no es una medida sostenible. Esto puede ser no tan, diríamos, proyectarse a que va a ser todo el año, eso sería lo ideal, para tener una estabilidad, pero no estamos seguros que suceda durante todo el año. Tal vez ahorita por el boom del café, por el boom del aumento de las divisas en los primer trimestre, ¿verdad? Nos esté ayudando mucho a todos los empresarios, al país en general. Según el Banco Central, al 31 de marzo, los sectores como comercio, manufactura, agroindustria y servicios recibieron más de 5.000 millones, superior en 768 millones más que el año anterior, gracias a un incremento del 144% en los ingresos por café y más de 20% de remesas familiares. Más adelante le informaremos, Carlos Fonseca, propietario de empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral para el transporte del material el 9 de marzo pasado, compromete las versiones de algunos protagonistas del proceso primario e interno. Pero antes, existen pequeños pasos que usted puede tomar para cambiar la historia con sus finanzas, y en Educación Financiera le ofrecemos estos consejos para que sincronice sus gastos con sus ingresos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Haga un presupuesto que se ajuste a su flujo de efectivo. El flujo de efectivo le dice cuándo su dinero entra y cuándo sale. Revisarlo semanalmente, especialmente si tiende a quedarse corto de dinero, puede ayudarle a hacer un presupuesto que trabaje para usted. Pida que sus facturas tengan fechas de vencimiento que le ayuden a mantenerse al día. Si tiene semanas durante las cuales siente que está apretado con el dinero, puede contactar a sus acreedores y compañías de servicios públicos y solicitarles que le designen nuevas fechas de vencimiento que vayan mejor con la de sus ingresos. Compare sus gastos mes a mes. Vigile su gasto de varios meses. Al observar sus gastos en tiempo real y compararlo con el mes anterior, comenzará a encontrar áreas donde puede hacer ajustes y así guardar dinero para sus ahorros. Miren, un buen ejemplo de emprendedor. Un buen ejemplo de emprendedor, porque ha comprendido lo que significa el valor agregado.
Se trata de don Atilio Cruz, el hombre del rico café en Ciguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La inestabilidad del precio del café en el mercado internacional incidió en este productor del aromático a tomar decisiones y hacer procesos diferentes en el trato y manejo del grano que lo llevaron a resultados diferentes. Del emprendimiento de darle el proceso del café por los precios. Los precios estaban muy bajos hace unos años atrás y pues yo dije, bueno, voy a probar creando mi propia marca y pues logré sacar una marca y lo hice a nombre de mi papá, que le decían Don Tilo porque el nombre de él es Atilio. Un producto de gran aceptación que le ha permitido poco a poco posicionarse en el buen paladar de los habitantes de Ciguatepeque. Un mercado cuando el café todavía, pues la tendencia del paladar del hondureño estaba aprendiendo. Y ahora pues hay un nicho de mercado que abarca y da para todos y para cualquiera que quiera emprender. Quiere darle ese valor agregado, pues uno lo hace con todo el amor del mundo y saca un buen producto. Si usted desea probar este exótico café, visite Ciguatepeque o llame al número 3241-3934. O sea, él cultivaba para venderlo y que se exportara el café. Pero como los precios con el café son erráticos porque suben, bajan, suben, hay veces que ni el costo de lo que invierten sacan los productores de café, dijo, no, yo no puedo seguir así con esta incertidumbre, voy a darle un valor agregado. Lo que yo entiendo es que ese valor agregado fue el café en grano, que uno lo muele e inmediatamente hace el café y se siente rico el café. Él le dio un valor agregado. Y dijo, por eso es el éxito. No solo me voy a dedicar a la exportación o a vender el café para que los intermediarios después lo exporten. No, le voy a dar un valor agregado, vendiendo aquí café en grano o instalando mi cafecito en Ciguatepeque y ahora es todo un éxito. Me confundí con el nombre. Es Atilio Ortiz y no Cruz. Felicidades a este emprendedor hondureño. Las políticas migratorias de Donald Trump obligan a los hondureños a buscar la residencia mexicana. Nuestro enviado especial Cristian Morazán nos explica más detalles desde Monterrey, México. Compañeros, qué gusto saludarlos. Cristina Rodríguez, Renato Álvarez desde la ciudad de Monterrey. Hemos estado durante toda esta semana visitando todo lo que es la frontera norte de México, que colinda con el estado de Texas en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Políticas antiinmigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha llevado, por un lado, a los hondureños a tomar decisiones importantes, continuar o no con el sueño americano. Pues hemos visitado, para el caso Piedras Negras, la ciudad que colinda con Eagle Pass, de igual forma Reynosa con McAllen, Texas, en Tamaulipas y precisamente aquí en Monterrey, donde hay muchas casas de migrantes. ¿Qué sucede? Ahora nuestros compatriotas ya no caminan por las calles y avenidas de las principales ciudades. Ahora están refugiados en estos albergues, en estas casas de migrantes, para comenzar con un proceso que los lleve a la legalización, a que tengan un estatus legal migratorio en estas ciudades y así puedan trabajar y así puedan subsistir y continuar. Para algunos se han sentido bien y se han quedado en ciudades como Monterrey. Así es que vamos a estar pendientes de toda esta cobertura exclusiva que nosotros compartimos con todos ustedes. Noticias también que tenemos que compartir, muy importante, porque ahora pueden volar con Spirit a partir de mayo hasta Nueva Orleans, en un vuelo directo desde el aeropuerto de Palmerola. Aprovecha esta nueva ruta operando todos los jueves y domingos y viaja con las mejores tarifas con Spirit y este nuevo vuelo directo que se inaugura en mayo desde el aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Nueva Orleans. Regreso con ustedes, compañeros. Adelante hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa.
En nuestra sección orientada a la salud y en el Día Mundial del Autismo, diversos sectores piden construir una sociedad más empática e inclusiva. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, la Red de Madres Solidarias junto a otras organizaciones realizaron actividades para fomentar la empatía, respeto hacia los niños a través de dinámicas inclusivas y espacio de expresión, pero a la vez recuerdan que esta fecha se convierte en una oportunidad crucial para sensibilizar y generar acciones concretas para que el autismo sea tratado como una condición que debe ser extendida y respetada en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Que quede claro que no estamos celebrando la condición, sino que estamos haciendo un llamado, levantando nuestras voces por estos niños, estos jóvenes y estos adultos que no son escuchados por su condición. Y como sociedad creo que lo más respetable y lo más responsable que podemos hacer es incluir, respetar. Hay muchos estigmas en cuanto a algunas discapacidades, ¿verdad? Y hay muchos retos también. Todos los años es la misma historia, por ejemplo, con las escuelas regulares, que no aceptan a las personas con discapacidad en las mismas, por X o por Y motivo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Sin embargo, informes recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que la prevalencia ha aumentado significativamente, estimando que 1 de cada 36 niños recibe un diagnóstico de trastorno del espectro autista. El gobierno de Honduras y las centrales obreras anunciaron esta noche un ajuste salarial de 1.400 lempiras para todos los servidores públicos de la administración central con acuerdo por contrato por jornal adscritas a servicio civil. Junto al incremento del salario base también se reconocerán 100 lempiras por cada quinquenio, que son los años de trabajo acumulados por los servidores públicos y reconocidos en la administración pública. Ámbito de aplicación, aplicar un ajuste salarial de 1.400 lempiras para el año 2025 a todos los servidores y funcionarios públicos de la administración central. También, a propósito de los quinquenios, la cláusula tercera habla que los quinquenios reciben un aumento, pero también son revalorizados los quinquenios. Es un aumento acumulativo al quinquenio, que creo que alcanza ya los 650 lempiras. El bipartidismo, como lo conocemos todos, ha tenido en los últimos 12 años, 7 meses, un aumento de apenas 500 lempiras. Y en 3 años la presidenta de la República lleva 3.900 lempiras acumulados de aumento para todo el sector público. Esto es lo único que deja ver, es el compromiso de la presidenta de la República, ¿verdad? Este acto como un acto de justicia social. 43.000 empleados públicos serán beneficiados con el ajuste salarial anunciado esta noche en Casa Presidencial y será efectivo a más tardar el 30 de mayo de este año. Miren, atentos porque César Quintanilla en el estado del tiempo TN5 nos habla de un peligroso incendio aquí muy cerca. Bueno, es que es el Distrito Central, es en la zona de... en el Chimbo, es en el Chimbo, como pasa todos los veranos. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles este mapa de la NASA que nos está mostrando esta cantidad de focos de calor sobre el territorio hondureño y muchos de ellos incendios forestales. Y en efecto, esta noche se está produciendo un incendio forestal muy cerca de la capital de la República, Tegucigalpa, específicamente sobre Santa Lucía. Ustedes pueden ver
la cantidad de bosque que está siendo devorado en este momento por ese incendio y que en horas de la noche pues es más difícil que puedan sofocarlo, lastimosamente, y esto apenas comienza. Mientras tanto, la CEPAL dice ahora en este titular que el avance de América Latina hacia los objetivos de desarrollo sostenible es lento y sin un impulso solo alcanzará el 23% de las metas. Y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el cambio climático son algunos que están bien retrasados en nuestra región, lastimosamente. En la parte meteorológica quiero contarles que continuaremos bajo la influencia de sistemas anticiclónicos, sistemas de alta presión que nos dejan como consecuencia viento acelerado del este que nos ha estado causando pues un oleaje picado en el litoral caribe y va a continuar para esta jornada de jueves. Así también un poco de humedad que es arrastrada hacia regiones del oriente y que se puede pues traducir en algunos chubascos pero muy dispersos. Aquí está el viento acelerado y cómo se dispara el oleaje, la altura máxima 2.2, luego continúa subiendo hacia horas de la noche este jueves, puede alcanzar los 4 metros al norte de Cortés, mientras a las líneas del Golfo de Fonseca pues estará en 1.8 metros. Las temperaturas también pues bastante elevadas y en el sur del país en horas del amanecer solo 24 y durante la jornada se disparan y llegando hasta 40 grados Celsius. Aquí en el centro del país las temperaturas también sofocantes. 1 grado más para esta jornada de jueves, 33, esperamos 32 y 38 en la parte norte, temperaturas similares en algunos puntos del occidente del país y la región oriental con máxima de 33. El índice ultravioleta peligroso, no tome a la ligera este mapa. 15 es el índice para este jueves, así que hay que protegerse la piel, por favor. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Temperaturas altas, Renato. Sí, sí, sí. Que ya están dejando graves incendios. El Cuerpo de Bomberos ha publicado en sus redes sociales que está controlando un incendio forestal en la aldea El Chimbo, en el kilómetro 6. Y Mario Landa, el periodista Mario Landa, se encuentra en la zona. Adelante. Buenas noches, Cristina, buenas noches a toda la teleaudiencia. Mire usted que estoy ubicado en la comunidad de La Ciénaga, aquí en Santa Lucía. El incendio se ve de la carretera, se ve a un costado y estoy justamente con José Tobías de la Unidad Municipal Ambiental de la Alcaldía de Santa Lucía. ¿Cómo está? ¿Está controlado el incendio o en qué porcentaje? Bueno, tenemos controlado, ¿verdad?, en un 50% el incendio. De igual manera, agradecemos al alcalde Aldana que nos ha acompañado con el CODEN y también a los bomberos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas hectáreas más o menos afectadas? Bueno, está controlado por lo menos un 50% y de igual manera tenemos unas 20 hectáreas quemadas. Esto colinda con algunas colonias que se ven desde la carretera, ¿no? Está colindando con Residencial Lomas de Santa Lucía, ¿verdad?, que tenemos aquí a un costado, y de igual manera en la zona del Chimbo también, y aquí hay varias comunidades que están cerca también, ¿verdad?, y muchas viviendas. José Tobías, ¿este es el primer incendio o hay varios ya? No, tenemos un aproximado de unos 12 incendios aquí en el municipio. Aquí en el municipio de Santa Lucía. Es correcto, sí. Bien, Renato y Cristina, en un 50% se ha controlado, no sé si al fondo se ven algunas llamas, al fondo, y abajo está la carretera que conduce al municipio de Valle de Ángeles y también a Santa Lucía, y por ahora hay cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de aquí de Santa Lucía y también el Cuerpo de Bomberos realizando labores en esa zona donde está el incendio. Con ustedes al estudio, buenas noches. Gracias al periodista Mario Landa. Más adelante le informaremos, Carlos Fonseca. Una descompensación aguda de la diabetes impidió a Carlos Fonseca, representante de la empresa Ingeniería Logística y Transporte, hacer su presentación voluntaria en audiencia de declaración de imputado en la causa penal promovida por el Ministerio Público por retrasos en el traslado de maletas electorales para las elecciones internas y primarias del pasado 9 de marzo. Se descompensó porque él es diabético, es de alta presión, y por lo tanto manifestó a sus familiares que él no estaba apto su salud, estaba grave y que no podía entrar a una audiencia de imputado que dura 2 o 3 horas y que inclusive corría el riesgo de desmayarse dentro de la audiencia y se le agravara más su salud, podía correr peligro hasta que se muriera. Antes de trasladarse a un centro médico, Fonseca afirmó haber cumplido a cabalidad con el contrato y con lo que se les pedía, situación que espera demostrar en la audiencia para recibir el pago por el trabajo realizado. ¿Dónde está el fraude?, preguntó.
Previo a la audiencia en los tribunales de justicia, el propietario de la empresa de transporte logística, Carlos Fonseca, contratada para mover las maletas electorales el 9 de marzo, revolvió el sensitivo avispero político electoral de Honduras al revelar que uno de sus socios es militante de Libre y que tiene un hermano en el Consejo Nacional Electoral cercano al consejero Marlon Ochoa, que ha trabajado con el ente rector en 7 procesos electorales, incluido el del 2021, donde ganó Libre, que ellos cumplieron con el contrato y le extraña el escándalo que ahora se ha armado. Carlos Fonseca, representante de Ingeniería Logística y Transporte, ha develado un plan macabro para que no se realizara un proceso electoral correcto el 9 de marzo pasado, trasladando al transporte responsabilidades que se tomaron por consenso en el Consejo Nacional Electoral. Y en este momento, si alguien pretendía hacer algo, si había un plan macabro ahí para no realizar un proceso correctamente, pues les quedó prácticamente evidenciado, porque sea como sea, lo puse rapidito, la gente pudo ver que ahí estaban las urnas y que algo estaba pasando cuando esos vehículos estaban parados. Y si en algún momento estuvieron esos atrasos, fue porque recibieron las instrucciones precisamente del custodio electoral, que es el que encargado de dar las instrucciones hacia dónde van y hacia dónde iban. Fonseca revela que su socio Óscar Aguilera es un militante del Partido Libertad y Refundación y que un hermano de este de nombre Bernardo es empleado del Consejo Nacional Electoral, además amigo de Marlon Ochoa, relación que a su criterio debe ser parte de la investigación por el Ministerio Público. Primero acusaron de ser cachureco y toda la cosa. Ahora ya cambió la nómina porque mi socio realmente es de Libre. Don Óscar Aguilera, el padre de mi socio, es de reconocida militancia dentro del Partido Libre. Ya murió don Óscar Aguilera. ¿Y Bernardo es cercano a Marlon Ochoa? Mire, yo he visto cosas ahí en las redes, al parecer dicen que es cercano, no sé realmente. Quieren tapar algo más grande tomando como chivo expiatorio al transporte, según Fonseca, mientras su abogado invoca la experiencia de su representado en 7 procesos electorales, incluido el de 2021 que ganó el Partido Libre. Tengo los contratos aquí de los procesos anteriores, del 2021, o sea, son procesos que existen y que los realizó la empresa a la cual yo represento, Ingeniería Logística y Transporte. El 2021, donde salió electa la presidenta actual, el transporte lo realizó Ingeniería Logística y Transporte. De eso no dicen nada hoy, porque no sé, algo les afecta a algunas personas, pero bueno, aquí estamos limpios. ¿Dónde estaban los custodios electorales y personal de las Fuerzas Armadas que estaban a cargo de las maletas electorales mientras los conductores se abrazaban al timón de sus vehículos?, preguntó Fonseca. Los testimonios de los motoristas de los autobuses contratados para el traslado del material electoral el 9 de marzo vienen relatando desde varios días sobre el paseo que dieron a las urnas en la capital por orden de un militar de apellido Oliva. Despertó el interés este miércoles del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, quien a través de sus redes sociales escribió: con este testimonio rendido ante el Ministerio Público, es evidente que no fue el CNE quien impidió que el material electoral llegara a los centros de votación. Grandes desafíos tiene el Ministerio Público, posteó. Por su parte, la socióloga Julieta Castellanos dijo que con esas declaraciones la verdad siempre saldrá a la luz. Y la verdad va a salir públicamente, independientemente de la investigación que haga el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hace una investigación objetiva, integral y apegada a los hechos, van a quedar muy mal, porque ya se conocen los datos, los detalles de muchos episodios. Este representante de sociedad civil es de la opinión que la investigación debe darse en el CNE, pero también en las Fuerzas Armadas. Precisamente lo que relata el conductor el día de hoy. Y bueno, es parte, ¿no?, de las declaraciones que debe de recoger el Ministerio Público. Entendemos, según lo que ya dijo esta persona, de que ya fue presentada esa declaración ante el Ministerio Público y a partir de ahí se puede realizar una investigación integral. El fiscal general del Estado, Joel Zelaya, dijo que las investigaciones serán objetivas en torno a lo sucedido el 9 de marzo. Buenas noches.
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Carlos Hernández, se pregunta cómo coinciden las declaraciones del consejero Marlon Ochoa y la virtual precandidata de Libre o candidata de Libre y ministra de Defensa Rixi Moncada con las acciones oportunas del Ministerio Público en torno a las incidencias del proceso electoral primario. Mire, yo escuché al concejal Mario hablar de Marlon, de la biometría, y una hora después veo que hay un oficio del Ministerio Público pidiendo, y yo, wow, qué rápido, exactamente lo que Marlon estaba diciendo. Luego escuché a la candidata que empezó a hablar del contrato y a pasar algunos argumentos, y luego el Ministerio Público reacciona. Entonces, claro que el pueblo hondureño está pidiendo que el Ministerio Público investigue, pero lo que uno dice es, ojo, actúen con objetividad y actúen defendiendo los intereses de toda la nación. A la luz de estas coincidencias, Hernández le pide al fiscal general Joel Zelaya demostrar que esta sincronía es pura casualidad y no una línea previamente definida que sale de Casa Presidencial y se sigue y acata al pie de la letra en el Ministerio Público. La reunión sostenida este martes entre la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y los representantes de sociedad civil aglutinados en la Red por la Democracia fue un acercamiento para que los militares expusieran su versión de los hechos sobre lo ocurrido el día de las elecciones primarias e internas, pero sin entrar en detalles. En tanto, desde sociedad civil le externaron cómo están siendo vistos por lo ocurrido el 9 de marzo y que están a tiempo para resarcir los daños y no ocasionar un deterioro mayor a la institucionalidad castrense. Son imágenes del primer encuentro de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas con miembros de la sociedad civil hondureña, un encuentro para explicar en detalle el trabajo de los hombres de verde olivo el día de las pasadas elecciones primarias. Tuvimos un acercamiento, ellos solicitaron pues que esta reunión y nosotros tuvimos a bien, como siempre, abrir las puertas a cualquier ente de la sociedad hondureña y para explicarle lo que sucedió el 9 de cómo fue el procedimiento que nosotros hicimos. Toda la Junta de Comandantes con representantes de ASJ, la Red por la Democracia, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica, que escuchó por 3 horas la versión de los uniformados, que no entraron en muchos detalles del paseo de las maletas electorales por calles y avenidas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Fuimos a escuchar y de manera amable, de manera amplia, ellos nos dan su versión de los hechos completa, una versión muy detallada de lo que pasó, pero claro, ellos cuentan el rol de lo que en el entendido es el mandato que ellos tenían, y eso es lo que contaron y eso lo hicieron muy bien. La versión de ellos. Es su versión, obviamente, es su versión. En efecto, es la versión de la cúpula militar y no necesariamente de toda la institución castrense que podría estar a las puertas de un daño mayor de oscuros intereses políticos, una versión que sonó en este encuentro y que llevó a la sociedad civil. Pareciera ser que hay una fuerza ahí que quiere generar caos, que quiere desestabilizar, y se lo dije a ellos, ojalá ustedes no sean objeto de un daño de alguien que quiere arrastrar a toda una institución a un interés particular. Antes que llegue ese momento y las heridas institucionales sean más profundas, algunos sectores le piden a los hombres de verde olivo convencer con pruebas en mano al común de los hondureños, para quienes los militares sí están salpicados con el lodo electoral de ese domingo 9 de marzo. El pueblo cree que están involucrados. Pues aclaren las cosas, porque si no están involucrados, pues apunten a dónde es. Desde la oposición política le sugieren a la cúpula militar dar todas las explicaciones del caos electoral de las elecciones primarias y cerrar la jornada con una visita voluntaria al Pleno de Diputados del Congreso Nacional. Yo creo que también tienen que ir al Congreso Nacional de la República, al Pleno del Congreso, a dar una explicación a los representantes del pueblo hondureño qué fue lo que sucedió el 9 de marzo. La oficialidad de las Fuerzas Armadas insiste en desmarcarse de los hechos que pintaron de negro ese día de las elecciones primarias, mientras en la calle corre la versión que alguien de uniforme y autoridad se prestó para conspirar contra el libre ejercicio del sufragio. Explicaciones de la cúpula militar que dejan más preguntas que respuestas, sobre todo entre los hondureños que aún no digieren la versión de que ellos no tuvieron nada que ver en el caos electoral de ese domingo negro. Ulises Aguirre, Telenoticias,
Siempre sobre esta temática en el Salón Morazán, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández y la Junta de Comandantes brindaron una exposición sobre la situación ocurrida y lecciones aprendidas durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo a la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre ellos la presidenta Anabel Gallardo, Armando Urtecho y Daniel Durón. El general Hernández en su intervención sostuvo que hubo retraso en la entrega de las maletas electorales por parte del CNE. Yo recibí una llamada en la noche anterior, tipo 10 de la noche, de la consejera presidenta Cosette López, donde hay un audio que me dice que, general, yo sé que ustedes no quieren tocar las maletas, pero no es que no queramos, sino que no debemos. Pero nos vemos en la necesidad de que en aquellos lugares donde no lleguen los custodios, por favor que los soldados lo entreguen a la Junta Receptora de Votos. Entonces, me dice la consejera Ana Paula no está, me dice, está por allá, pero aquí está el consejero Marlon. Y en efecto, al final del audio, el consejero Marlon me dice, general, sí, por favor, apóyenos con eso. Entonces yo le contesté por escrito, es el audio, pero yo le contesté por escrito, entendido, denlo por hecho. Y en efecto, a la Junta de Comandantes, levantar la mano de la Junta de Comandantes. Ahí hice una videollamada y les dije que procediera, que en los lugares donde no había custodios electorales, que por favor entregaran a la Junta Receptora de Votos. Esa es la realidad. Nosotros el 10 tuvimos la declaración ante el Ministerio Público e incluso hice el vaciado de mi teléfono, pues no hemos tenido ningún problema con eso. Nosotros realmente tenemos esa actitud de transparencia. Igual todos los que participamos específicamente aquí en el Distrito Central. Por segundo día consecutivo, la institución castrense se reunió con representantes de la sociedad civil. El martes lo hizo con la Asociación para una Sociedad Más Justa y la Red para la Defensa de la Democracia. Como lo han escuchado, hoy se han reunido con directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre ellos la presidenta Anabel Gallardo. Pero Anabel escuchó al jefe del Estado Mayor Conjunto, estuvo ahí con la Junta de Comandantes, pero esta noche ha estado en otro lugar. Ha estado ahí, en la vigilia que tienen muchos hondureños pidiendo que este proceso electoral y los próximos procesos electorales, bueno, el subsiguiente es el del 30 de noviembre. Se respete lo que dice la ley electoral, se respete lo que dice la Constitución de la República, que la institucionalidad se enmarque justamente en la ley y no en intereses. Electoral debe pues de esclarecer, ¿verdad? También las situaciones que se dieron para tranquilidad pues del pueblo hondureño. Y luego pues que como hondureños también esperamos esa declaratoria el próximo 8 de abril, ¿verdad? Y que estamos apoyando, ¿verdad? Aquí esa declaratoria, todo pues en defensa. Escuchábamos a la presidenta del COEP, Anabel Gallardo. El país sigue sin entender que las elecciones más costosas o caras por la tecnología utilizada hayan llegado a enredarse tanto que la población a esta altura no tenga la certidumbre si las instituciones que investigan los acontecimientos del 9 de marzo están coludidas o no con intereses políticos sectarios. Pero lo que más decepciona es que miles de hondureños que se sacrificaron para ir a votar estén a punto de comprobar que su voto no sirvió para nada porque afirman algunas autoridades que no hay validación biométrica después que se garantizó el funcionamiento pleno de estas máquinas. El lector biométrico es una de las herramientas más eficaces para combatir el fraude electoral en algunas democracias de América Latina y sus enemigos al parecer son los mismos, los políticos de oficio que buscan e inventan todo tipo de trampas para vulnerar la claridad de sus números, critica este analista. Los intereses políticos sectarios no pueden venir a cambiar las reglas del juego en este momento porque ya hay una normativa aprobada, ya hay una reglamentación que establece los casos en los cuales la biometría
no es utilizada, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para que el voto ciudadano siempre sea válido. Y es que el representante del Libre en el CNE, Marlon Ochoa, en una inusual alianza con la consejera Hall horas antes de las elecciones primarias, logró que las actas de invalidación biométrica fueran retenidas para escrutinio especial. Ahora, en periodo postelectoral, propone que esas mismas actas no se contabilicen en los resultados finales. Eso quiere decir que todos aquellos votos en los centros donde el lector biométrico no funcionó o lo hizo a medias, queden anulados en una medida desesperada del Partido Libre por no quedar rezagada como la tercera fuerza política del país, cuestiona este dirigente nacionalista. Porque el que exigió que las urnas donde no cuadraban los votos con el lector óptico que vinieran aquí fue él. Ahora, cuando se ve la verdad de lo que hay en las urnas, es que quiere que el lector óptico cuadre exactamente con el número de votos que se debe reportar en la mesa. Ahora no sería raro que Libre, después de que se proclamó con la candidata más votada, sea el partido que menos votos saque en la declaratoria de elecciones. Según justificó Ochoa en su cuenta de X, las consejeras López y Hall pidieron tiempo para analizar la propuesta, pero ya los voceros del bipartidismo lo atacan públicamente porque quieren seguir inflando resultados en escrutinio especial. Pero está claro que el oficialismo quiere desacreditar las elecciones que se llevaron a cabo en los partidos Nacional y Liberal, indica este experto electoral, al recordar que la ley establece que cuando la biometría no se utiliza, son los cuadernillos el instrumento para la validación de votos. Y uno de los elementos que considera la ley electoral para darle validez a la votación es el cuaderno de votación, donde uno físicamente estampa su firma. El lector biométrico seguirá siendo una garantía que evitará la doble votación en las elecciones generales, siempre y cuando no se pretenda manipularlo con fines políticos sectarios, puntualizan los analistas. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial, luego tendremos sucesos, pero antes a nuestro querido compañero de Televicentro, Salatiel González, a nombre de todos los noticieros de Televicentro, de TSI, de TN5, Estelar, Matutino, de todos los noticieros de Televicentro, de todo el personal de Televicentro y de Emisoras Unidas, le deseamos que se recupere pronto de su salud luego de la intervención quirúrgica que ha sido sometido hoy. Queremos a Salatiel como queremos a cada uno de los compañeros de Televicentro, de los noticieros. Por eso mismo le extendemos nuestra solidaridad al querido compañero de TSI, el experimentado periodista Salatiel González, para que se recupere pronto de su salud. Atentos porque seguimos con más información. Con la entrega de Olvin Javier Velázquez Maldonado, el Estado de Honduras cerró el proceso de extradición de este ciudadano hondureño que inició requerimiento de una corte del Estado de Luisiana, Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir y poseer 5 kilogramos o más de cocaína, participación en el contrabando de personas y asociación con una red criminal transnacional. Velázquez Maldonado, de 39 años y originario de la Ceiba Atlántida, fue capturado el 28 de enero de 2025 en Roatán, Islas de la Bahía, y este miércoles fue entregado a agentes del Departamento de Antinarcóticos DEA que lo trasladaron a Estados Unidos. Con las manos y pies atados fueron encontrados los cadáveres de 2 hombres a inmediaciones de un río en Choloma Cortés. Las víctimas respondían, según parientes que asistieron al lugar, a los nombres de Guillermo Amaya y Joel Cáceres. Según informes preliminares, fueron raptados y asesinados con arma blanca, ya que presentaban varias heridas en diferentes partes del cuerpo. El Sistema Estadístico Policial en Línea, CEPOL, en los últimos 3 meses del año reporta 63 casos de homicidio solo en el departamento de Cortés y más de 400 a nivel nacional. En la ciudad de La Paz capturan al presunto autor intelectual del crimen de una pareja de ingenieros asesinados el fin de semana en Comayagua. Con esta captura son 3 los presuntos sospechosos implicados en este asesinato. En una operación policial de alto impacto se capturó en la colonia La Trinidad del municipio de La Paz al supuesto hechor intelectual del asesinato de los 2 ingenieros en la colonia Vías Universitarias, conocido con el alias Toño, un joven de 24 años de edad. El día de hoy se llevó a cabo la ejecución de una orden de captura emitida por el juzgado seccional de letras de Comayagua, dándole detención al individuo de nombre Mario Antonio Álvarez Funes,
por suponer los responsables de los delitos de robo de vehículos y asesinato en perjuicio de 2 ingenieros. ¿A dónde fue la captura? La captura se ejecutó en el departamento de La Paz, el lugar donde él reside, y el centro de operaciones lo tienen aquí en Comayagua. Las mujeres que fueron detenidas anteriormente lo acusan a él directamente. Sí, bueno, hay una de ellas que es confesa y a través de la fuente de testigo protegido también, así como la fuente técnica. Por su parte, el supuesto hechor niega las acusaciones que se le imputan. Las pruebas van a hablar y si Vicente no va a hablar nada sobre la situación, pero como le digo, no tengo nada que ver, entonces las pruebas son las que van a hablar. Mientras tanto, el Ministerio Público ha solicitado detención judicial. Y este día fue capturado Álvarez Funes mediante una orden de captura solicitada por el Ministerio Público, por lo que el Ministerio Público ha solicitado detención judicial en contra de los 3 implicados y el día de mañana está programada la audiencia inicial a las 9 de la mañana, donde la Fiscalía aportará todos los medios de prueba que vinculan a los 3 sospechosos a fin de solicitar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los 3 capturados por este hecho. Serán las autoridades competentes que determinarán la culpabilidad de estas 3 personas. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, para TN5 Estelar, informó Sandra Pérez. Este problema político electoral no termina. El alcalde Roberto Contreras denunció que 2 personas están retrasando de forma maliciosa la tabulación de votos que le ratificarían el triunfo para ser el próximo presidente del Consejo Central del Partido Liberal, donde ya lleva una ventaja considerable sobre el más cercano contendiente. La información extraoficial que manejamos es que más del 60% de las actas han sido escrutadas, lo cual nos da un 8% de ventaja sobre nuestro más cercano seguidor con cerca de 30.000 votos. Pero de una forma maliciosa, dentro del central, 2 damas están postergando lo que es la tabulación de departamentos como Lloro, departamentos como Olancho, donde nosotros barremos. La Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal en un comunicado ha solicitado esperar y que sea el Consejo Nacional Electoral que con el conteo final determine quién es el ganador. A más tardar el 9 de abril se conocerá quién es el próximo presidente del Consejo Central del Partido Liberal y ese veredicto debe ser respetado por los aspirantes a fin de mantener unido al partido según la dirigencia del norte del país. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Donald Trump impone aranceles a una larga lista de países en el mundo, entre ellos a Honduras con un 10%. Economistas advierten que la imposición de un arancel del 10% para Honduras tendrá efectos adversos para la economía y los consumidores. Socio de Transportes Logísticos, es fundador de Libre. Tiene un hermano que trabaja en el CNE cercano a Marlon Ochoa. Hace 12 años prestan el servicio al CNE, revela transportista Carlos Fonseca. Militares inician acercamientos con sociedad civil y el sector privado para contar su versión de lo ocurrido el 9 de marzo con las maletas electorales. En nuestra ruta TN5 le llevamos a las cristalinas aguas azul turquesa de la isla de Roatán, sus playas, su cultura y su ambiente de verano.